Ya, ¿qué más? Voy a apagar mi cámara nomás. Está encendida. Ahí está. Ya, estimado. Vamos entonces a dar inicio a esta clase del día de hoy, ya que es la continuación de lo que estuvimos viendo el día martes. Ya, todavía no subo la grabación, discúlpenme, pero como les comenté, he estado full. Pero entre hoy día y mañana sí o sí les subo la grabación. Y el material este que va a quedar todo arriba disponible para ustedes. ¿Ya? Va a quedar totalmente arriba. Qué raro que... Ahí sí. Ya, la última parte que habíamos visto, después de analizar lo que era la corriente alterna que estuvimos conversando respecto a sus características principales, ¿no es cierto?, fue el concepto de potencia compleja. Y pucha que es compleja, ¿ya? Algunos ahí quedaron medio complicados respecto a este concepto que trabajamos de la potencia compleja, respecto al teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, al tema de los catetos, la hipotenusa, este ángulo que se forma, ya que nosotros le llamamos o lo denominamos con la letra griega phi, cómo despejarlo, le enseñamos ahí la memotécnica, el SOHCAHTOA, ¿ya? Y hoy día vamos a terminar de hablar un poco de esto y ver si podemos hacer ejercicio, aplicar ejercicios de este tema del factor de potencia y cómo afecta a las redes, ya cómo poder mejorar este efecto a las redes. Así que vamos a hablar de eso un poquitito hoy día. Y para no terminar tan tarde la clase de hoy, ya yo sé que hay tiene harta matemática y lo vamos a hacer igual como lo hicimos en la parte de líneas, ya cálculo de las redes, de las líneas cortas, medias, ejercitar, hacer ejercicios que ustedes lo vayan realizando, van a ser los próximos desafíos, ya. Así que estos ejercicios no cambian, son de la misma índole, mismo tipo, para que ustedes lo sepan. Hablamos y vamos a retomar desde este punto de vista, o desde este punto, mejor dicho, lo que era la potencia compleja con carga inductiva. Yo les mencioné que las cargas inductivas son todas aquellas que tienen bobinas, motores, generalmente en la industria vamos a encontrar mucho motor, relé, transformadores, ¿ya? Todo lo que tenga carga inductiva. Cuando yo me refiero a carga, es algo que consume, eso es una carga, ya que esté conectado al sistema, consumo. Y para eso íbamos a tener una potencia compleja, la cual se expresaba con un módulo, ¿ya? Que va a ser esta S con una flechita, que es el módulo que se va a generar, ¿de qué? De la suma vectorial de la potencia real, que la ponemos como P y se mide en watt, más J, que J es un número imaginario, ¿no es cierto?, de Q, que esa Q es la potencia del tipo reactiva. Hablamos que la potencia reactiva es un tipo de energía que no utilizamos, ¿ya? Pero que sí es necesaria para generar los campos magnéticos, estos flujos magnéticos dentro de estos equipos que tienen bobinas, ¿ya? Digamos, un transformador, un motor, necesitan de este tipo de potencia, de energía reactiva, para poder funcionar. Es una energía que está ahí, recirculando, que no se consume, por lo cual no se puede considerar como una energía del tipo eficaz, real, ya de consumo, o una energía que sí realiza un trabajo como es la potencia real, ya la P. Hablamos también que esta potencia real, aquí está en este grafiquito que podemos ver acá, o en este dibujo vectorial, que la potencia real en monofásica se podía obtener como el producto del voltaje por la corriente por el coseno del ángulo phi, siendo este coseno, o este ángulo, el que se genera en este desfase, ¿ya? Acá. Hablamos también que la potencia reactiva se puede obtener de... ¿Alguien dijo algo? ¿No? Se puede obtener de el voltaje por la corriente por el seno del ángulo phi, ¿ya? Este seno lo podemos obtener a través de las razones trigonométricas, que algo hablamos la semana pasada y las vamos a volver a recordar, o se puede obtener a través de una propiedad trigonométrica también. Y por supuesto hablamos que este módulo que se va a generar acá,
acá, ¿ya? Que una flecha, un módulo, un vector acá se está generando, se llama potencia del tipo aparente, S, y se podría obtener del producto del voltaje por la corriente, ¿ya? Y es la suma vectorial, la suma de Q, o sea, de P más JQ, ¿ya? Va a ser la suma de esos dos, me debería dar ese valor. Con eso yo puedo ir jugando y realizando cálculos, ¿ya? Hay que ver que cuando es inductiva se va a sumar, ¿ya? Y el gráfico va a aparecer hacia arriba, lo vamos a tener de esa manera, ¿ya? Yo ahí les di un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando decíamos, por ejemplo, lo hicimos en la clase anterior, que me indicaran que ya, no sé, que la potencia P de una máquina era, parece que le había dicho 3 watts, no, 8 watts, 8 watts, ya, y que la potencia Q de la misma máquina era 3 volt ampere reactivo, bar, ya, eso también lo vimos, la unidad de medida. Y si lo quiero llevar a un plano cartesiano, ¿no es cierto? Dijimos que íbamos a tener el eje X, que va a ser el eje de los reales, entonces el eje X es igual al eje de los reales o los real, ¿ya? Y tenemos el eje Y, ¿no es cierto? Que es esta columna que podemos ver aquí, que va a ser el eje Y, entonces el eje de los imaginarios. Imaginarios. Donde donde nosotros aquí podemos encontrar estos dos puntos. O sea, la P siempre va a estar ubicada en el eje X, el eje de lo real, por eso se llama potencia real, eficaz, ¿ya? La potencia de trabajo, puedo tener aquí el número 3, ¿no es cierto? El número 8 que sea, que está acá, ¿ya? El 8, y se tiene que encontrar con esta Q que está en lo imaginario. Entonces aquí va a estar P, aquí va a estar Q, ¿no es cierto? Se encuentra acá. ¿Ya? La posición de estos dos puntos, o el encuentro de estos dos puntos acá, va a generar un módulo, ¿ya? Que va a ser esta flechita que habíamos hablado el martes, ¿no es cierto? Que es la suma de estos dos, ¿ya? Que vendría siendo P más JQ. J por el lado de lo imaginario, aquí está Q, ¿cierto? Se refleja. ¿Ya? Y ese P más JQ vendría siendo la S, ¿sí? La potencia del tipo aparente. Para yo obtenerla, utilizo el teorema de Pitágoras porque aquí se produce un triángulo del tipo rectángulo, ¿ya? Eso es una hipotenusa. Y acá tenemos el famoso ángulo de phi, ¿ya? Algo de esto hablamos entonces el día martes, respecto a cómo obtener ese ángulo. También hablamos el martes de la potencia compleja con carga capacitiva, donde aquí las cargas capacitivas son las que generalmente encontramos en los condensadores, ¿ya? Y la carga capacitiva, a diferencia de cuando la carga es inductiva, en la carga capacitiva la potencia compleja va a ser P menos JQ. ¿Por qué menos? Porque para yo restar carga reactiva a la red, tengo que inyectarle carga capacitiva, me la va a restar. Ya me resta carga reactiva, me resta esta Q, esta espuma de la cerveza, para yo restarla tengo que echarle más cerveza, más líquido. Bueno, acá ¿qué se encarga de eso? Los condensadores o capacitores, es uno de los métodos más utilizados. ¿Ya? Y para eso yo le inyecto eso para que me reste lo otro. Por eso aquí en la fórmula es una resta, P menos JQ, donde la S nuevamente es el módulo y es la potencia aparente, la P la componente real, la Q la componente imaginaria. Lo único que aquí la diferencia es que se va a restar, ¿ya? La única diferencia. Lo demás es exactamente igual. Llegamos hasta por acá, parece, donde hablamos en este caso de la potencia reactiva, ¿ya? Que aquí dice la componente de la intensidad IR, que se muestra en la perpendicular a la tensión B, se llama reactiva, ¿ya? Acá yo tengo IR, este es B, y esto es que es perpendicular, ¿no es cierto? Que se va a generar un ángulo de 90 grados, ¿ya? 90 grados, este es B, aquí está IR y se genera un ángulo de 90 grados, por lo cual son perpendiculares.
Esa componente, según la intensidad reactiva, es Q, y eso es igual al producto del voltaje por la corriente por el seno de phi. ¿Ya? El seno de phi yo la puedo obtener por una propiedad trigonométrica y yo se la he mencionado. Si yo, por ejemplo, en un ejercicio, ya tengo el coseno del ángulo phi, yo podría decir que el seno de phi es igual a la raíz de 1 menos el coseno de phi al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz, por supuesto. ¿Ya? Lo vamos a aplicar para que se entienda. Es una propiedad trigonométrica que uno puede aplicar. La ecuación anteriormente presentada se llama potencia reactiva, la que tiene la Q, ¿ya? Y es la potencia absorbida despreciada. ¿Por qué? Por las inductancias que se van a proponer o se denominan como L y las capacitancias que van a ser denominadas como C. De un dipolo, un circuito que tiene un retorno, una entrada y un retorno. Como esta potencia no se transforma, es otro tipo de potencia no eléctrica, sino que se toma y se devuelve al circuito alternamente. Está ahí siempre. Por lo cual, no se puede considerar como una potencia en sentido físico, una potencia que realiza un trabajo, como sí lo hace la potencia real, ¿ya? Donde yo inyecto energía mecánica, pasa a través de su condición del voltaje, corriente y coseno de phi, puedo obtener un resultado, una potencia o una energía del tipo mecánica que está con una potencia correspondiente. ¿Qué es el coseno de phi o factor de potencia? Y aquí ya entramos a algo más nuevo. No sé si lo alcanzamos a ver la semana pasada. Dependiendo del tipo de carga, el factor de potencia puede ser adelantado, retrasado o igual a 1. Importantísimo esto, por eso está en rojo. Va a depender del tipo de potencia que nosotros tengamos conectado, cómo va a ser este factor. En las cargas resistivas, tales como las lámparas incandescentes, la tensión y la corriente están en fase. ¿Ya? Les voy a mostrar un gráfico en la siguiente lámina a qué se refiere cuando está en fase. Pero para que vayamos dándonos cuenta, por ejemplo, es que las dos están juntitas. Una es más chiquitita que la otra seguramente, la corriente es más pequeña que la tensión, pero están juntas, ¿no es cierto? Tienen la misma distancia, miden lo mismo prácticamente. O sea, esta parte en 0, el voltaje parte en 0, termina en 5 aquí en su onda, la corriente también parte en 0, la corriente termina en 5 su onda, van al mismo tiempo, van tomadas de la mano, van sincronizadas, podríamos decir. Eso es cuando son cargas resistivas o puramente resistivas, ¿ya? En este caso, se tiene un factor de potencia unitario. No hay un desfase, no va a haber una apertura, ¿ya? Por lo cual no existe una potencia del tipo reactiva, cuando son cargas puramente resistivas. El factor de potencia es 1, ¿ya? Entonces, un ejercicio, yo le digo, por ejemplo, a ver, hay una lámpara incandescente. ¿Qué podría ser? Una ampolleta, ya lo mismo, una ampolleta del tipo incandescente, está conectada con un voltaje, calcule el factor de potencia. Debería ser unitario, 1. ¿Ya? Unitario. En las cargas inductivas, como los motores y transformadores, la intensidad se encuentra retrasada respecto a la tensión. En este caso se tiene un factor de potencia retrasado. ¿Qué quiere decir eso? La intensidad, el voltaje, que es la corriente, se encuentra retrasado respecto a la tensión. La tensión viene por acá y la intensidad, la corriente, está tratando de alcanzarla. Está retrasada, parte después, llega después a la clase, llega después a la prueba que el voltaje. El voltaje va un poquito más adelantado y ella trata de alcanzarla, ¿no es cierto?, para ser unitaria. Por eso se genera ese desfase o ese ángulo llamado coseno de phi o factor de potencia, por ese adelanto que tiene el voltaje respecto a la corriente. La corriente trata de alcanzarlo. ¿Y cómo va a poder alcanzarlo? Mejorando el factor de potencia. Lo que buscamos, mejorando el factor de potencia, lo que buscamos hacer es que esta corriente que está atrasada trate de llegar al mismo nivel del voltaje, ¿no es cierto? Y vayan juntos sincronizadamente ambos. Tratamos de darle como un Uber para que se apure y llegue al camino. En las cargas capacitivas, como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. Y en este caso se tiene un factor de potencia adelantado. Ojo, aquí está adelantado, ¿se fijan? Capacitiva, los condensadores.
Ahora el voltaje está atrasado y la corriente va a adelantar, el voltaje tiene que tratar de alcanzar, ¿ya? O lo que tenemos que hacer, mejor dicho, es que atrasar la corriente. Oye, espérate un poco, vaya a adelantar, espera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para equilibrar esto, donde sabemos que las cargas inductivas, como los motores y transformadores, es lo que nos genera un problema en la industria, porque la corriente se atrasa y no va en fase, le ponemos condensadores a la red. ¿Para qué? Porque el condensador va adelantado. Entonces trata de disminuir ese retraso que tienen las bobinas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Le vamos a poner condensador para que ese retraso se disminuya y casi llegue a 1, lo cual es difícil. Pero nuestra normativa eléctrica nos pide que sea igual a 0,93, no inferior. ¿Ya? Todo lo que esté bajo los 0,93 estaría no cumpliendo con el índice o el rango del factor de potencia ideal. ¿Ya? El ideal es 1. El ideal es 1, pero utilizamos el 0,93. Muchos hablaban que en esta normativa iba a cambiar a 0,95, pero no pasó nada, se mantuvo igual. ¿Ya? Veamos. Acá está. Resistencias, cuando yo les digo que van en fase. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Cuando dice la resistencia, en este primer cuento aquí, las cargas resistivas, como las lámparas. Dejen poner el puntero. Pero ahí está. Las cargas resistivas, como las lámparas incandescentes, la tensión y la corriente, están en fases. Miren, ella parte aquí en 0, imaginémonos que la más grande, la roja es el voltaje. Ah, bueno, aquí está, la roja es voltaje, ¿ya? Como calipso puede ser, un verde agua, un celestito, en la corriente, ¿ya? Y me dice, oye, ella está adelantada, están en fase. Fíjate, las dos parten en 0, las dos pasan por 90 grados juntas, las dos pasan por 180, bueno, por 360. Está todo juntitos, ¿ya? Juntitos, ¿no es cierto? Están ahí, se mantiene. Y en este caso, en una carga resistiva, ¿por qué me dice más en plomo? Más en plomo y una P. ¿Es por qué? Porque las cargas resistivas solo tienen potencia, ¿ya? Positiva. Solo disipan potencia, no tienen una parte negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Muy fácil, o no muy fácil, sino que se puede explicar. Opciones, pluma. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un ciclo positivo, ¿ya? Acá tengo un ciclo negativo. Se supone que la corriente es positiva y el voltaje es positivo, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, que la potencia es B por I, pero esa potencia, ¿por qué es positiva? Positivo con positivo, ¿no es cierto? Más con más, más. Más con más, más. Menos, si acá tiene un ciclo positivo, aquí tiene un ciclo negativo. Menos con menos, más. La potencia sigue siendo positiva. Pasa nuevamente por el ciclo positivo, más con más, más. La potencia es positiva. Va a un ciclo negativo, menos con menos, corriente negativa, voltaje negativo, positivo. Por lo cual, en una resistencia, la potencia siempre es positiva. No así en una bobina, que ojo, la definición nos decía, en las cargas inductivas, que son bobinas, como los motores y transformadores, la intensidad se encuentra retrasada respecto a la tensión. La intensidad, la corriente está atrasada respecto a la tensión. En este caso, se tiene un factor de potencia retrasado. Fijémonos acá. Acá me faltó algo. Fíjense acá que no se genera un ángulo. Es 0 o 1, ¿no es cierto? No hay un desfase. Acá, el rojo es el voltaje, ¿ya? Acá, esto es V, voltaje. Esto lo saqué de un texto español, de un artículo español, por eso ocupan U. Voltaje. Y fíjense que la corriente, mira, bien atrasado. Él ya partió acá, pum, y mira, la corriente parte acá, ¿ya? Bien atrasado, 90 grados en este caso, fíjate. ¿Ya? Está atrasada. ¿Qué quiere decir esto? Que acá está el voltaje, está en fase, la corriente está atrasada, en este caso 90 grados, y fíjate que aquí se genera un factor de potencia o un ángulo, un coseno de phi, con retraso, ¿ya? Está retrasada.
Ahora, ¿cómo es la potencia? La potencia tiene intervalos positivos, intervalos negativos. Consume, entrega. De ahí viene también esta potencia del tipo reactiva. ¿Y por qué? Porque aquí, mira, tengo 90 grados o un cuarto de ciclo, ¿ya? Que es negativo, ¿ya? Negativo, pero tengo voltaje positivo. Potencia es V por I. V por I. A ver, si me dicen que la corriente aquí es negativa, aquí es positivo, más por menos, ¿sí? El amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no es cierto? Negativo. ¿Ya? Aquí, positivo con positivo, la potencia y el voltaje son los dos positivos, positivo. Aquí, la potencia y el voltaje es negativo, los dos son negativos, por lo cual, negativo. Aquí, la potencia y el voltaje son negativos con negativos, es positiva. ¿Ya? Y lo mismo, más por menos, menos y se repite. ¿Sí? Ahí está. Y en cuanto a los condensadores, en las cargas capacitivas, como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. Y en este caso, como ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, el factor de potencia está adelantado. Veamos. Aquí está la corriente. La corriente, miren, en celestito, está adelantada y el voltaje parte después. ¿Ya? No parte los dos en cero, mira, parte en menos. ¿Ya? Aquí partiría más si estuviera adelantado. ¿Ya? Y lo mismo pasa con las potencias. Y fíjense que aquí está el voltaje y la corriente está adelantada en este vector o en este módulo que se genera aquí. Por lo cual el ángulo que se va a generar aquí... ¿Sí? ¿Alguien tiene...? Ahí, vale. El ángulo que se genera aquí va a ser el factor de potencia del tipo adelantado. Si nos fijamos acá, la suma vectorial de estos dos puntos, de este con este, el módulo ya que yo voy a generar acá, va a ser la S. Acá va a ser la S. ¿Ya? Y este es el triángulo de potencia más bien conocido. ¿Ya? Así se va a trabajar esto. Acá por si acaso está como no resistencia, sino como impedancia. La Z es una impedancia que es igual a una resistencia. Y aquí dice Z que es igual a la bobina por W. ¿Ya? W que significa 2pi por F, omega. ¿Ya? 2pi por F. Y abajo dice lo mismo, ¿no es cierto? 1 partido en W por C, eso es omega. Y ahí yo transformaría, por ejemplo, el valor de la bobina la transformaría en lo que ustedes ya conocen, que vendría siendo el XL, ¿ya? Una inductancia capacitiva, y acá abajo una inductancia capacitiva, se me fue el nombre, ¿ya? Bueno, transformaría una XL y en una XC, una reactancia y una inductancia, ya ahí está, se me había ido el nombre. ¿Qué es el factor de potencia? Respecto a lo mismo que hemos visto. El factor de potencia, en palabras simples, estimados, en rojo, es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Y por eso tenemos que saber interpretarlo. Más allá de saber calcularlo, de saber corregirlo, que es importante, ¿ya? Dentro de la materia de un técnico de nivel superior, hay que saber encontrarlo sí o sí y proponer soluciones a... tenemos que saber interpretar qué me dice ese número, ¿ya? Y me dice, por ejemplo, que es un indicador del correcto aprovechamiento. ¿Cómo yo estoy aprovechando esa energía? Si la estoy aprovechando de buena manera, de mala manera, ¿por qué me están aplicando un recargo en el factor de potencia ya correspondiente? ¿O por qué el factor de potencia a lo mejor en la industria es tan bajo, es tan alto, dependiendo de, por ejemplo, lo que yo tenga conectado en la red, ¿ya? Lo que uno tenga conectado. Y ahí aparece la fórmula o la ecuación. Dice, el coseno de phi es igual a la potencia real, que eficazmente lo realmente yo estoy ocupando, dividido en la potencia aparente. Por ejemplo, en un transformador, el transformador, el fabricante, me da la potencia en placa como potencia aparente, en kVA, ¿se acuerdan? O en volt-ampere. Esa es la potencia que me entrega el fabricante en el transformador. Pero ¿cuál es la que realmente estoy utilizando del equipo? ¿Ya? Esa es la potencia real y esa es la que medimos en watts, ¿sí? Y al lado dice que eso es igual a coseno de phi, potencia, o P partido en S, que la P es la potencia real y la S es la potencia aparente. Es lo mismo, exactamente lo mismo.
Ahora, abajo yo se los puse en un gráfico, para saber interpretarlo, para cuando lo lleguen a utilizar esto en el ramo de integración. Si el factor de potencia está muy cercano a 0, 0,4, 0,5, 0,2, es muy malo. Si el factor de potencia está más cerca de 1, ¿ya? Es excelente. Por normativa, nosotros tenemos que tenerlo en 0,93. Ese es nuestro factor de potencia. Unidad de medida no tiene. ¿Por qué? Porque acá arriba la potencia real se mide en watt y la potencia aparente en volt-ampere. Si yo multiplico voltaje por corriente, es lo mismo que decir watt, se cancelan, se cancelan. Es un factor, ¿ya? Un factor de utilización respecto a cómo estoy utilizando la energía. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Va ganando Chile? ¿Va perdiendo? No tengo idea. Ya. ¿Por qué existe un bajo factor de potencia? Pues es importante saberlo y yo creo que ya lo hemos visto majaderamente. Un gran número de motores. Si a ustedes les presentan un dilema que la industria tiene un tremendo número de motores, usted va a saber inmediatamente que ahí podemos tener un factor de potencia bajo. ¿Ya? Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Todos los lugares que tengan, por ejemplo, muchos refrigeradores, frigoríficos, motores, en verdad son motores, ya tienen bobinas o equipos de aire, van a presentar un factor de potencia malo o inferior al que se pide. Una subutilización de la capacidad instaladas en equipos electromecánicos por una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema, la canalización, el circuito está hecho para, por ejemplo, una línea de producción con tantos motores. Y la empresa se agrandó y hicieron un galpón nuevo y sacaron un arranque directo nomás de ahí del tablero que estaba para esa línea. Total, vieron, sí, aguanta, soporta, utilicemos. Subutilizaron la misma instalación, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Voy a colocar más motores, más máquinas, y a lo mejor no hizo un cálculo de conductores nuevamente, protecciones, y estoy inyectando más carga inductiva o potencia del tipo inductiva, por lo cual voy a empeorar el factor de potencia. Y otro punto es un mal estado físico de los equipos de la industria y también de la red eléctrica. Por eso hay que hacerle mantención preventiva, ¿ya? Que es lo que se pide a los equipos en la industria y a la red eléctrica también. ¿Ya? La red eléctrica, eso ustedes tienen que haberlo aprendido el año pasado seguramente, que tiene un cierto punto de vida útil, aunque uno lo vea en buen estado, se tiene que realizar algún cambio en cableado, ¿no es cierto? Hay que estar siempre revisando que el conductor sirva para la cantidad de corriente que le estoy exigiendo, para la máquina que tengo conectada. Tengo que ir revisando siempre eso. Y por estos puntos pueden haber muchos más, ¿ya? Muchos más, pero estos son los principales. Podemos tener un bajo factor de potencia. ¿Y por qué resulta dañino y caro mantener el bajo factor de potencia? O un bajo factor de potencia. Y aquí hay dos partes que pueden resultar dañinos. Para el cliente y para la empresa de distribución eléctrica. La empresa de distribución eléctrica es la que no importa en este ramo, pero también no importa el cliente, porque el cliente puede tener una pequeña red de distribución interna y yo tengo que saber. Al cliente, aumento de la intensidad de la corriente. ¿Ya? Va a aumentar, va a exigir más corriente por tener esta potencia reactiva. Pérdida de los conductores y fuertes caídas de tensión. Recordemos que por norma, sea circuito monofásico o trifásico, el voltaje de pérdida en condiciones favorables no puede superar el 3%. Monofásico 6,6 volt, trifásico 11,4 volt. Ese es el 3% de la tensión nominal. Si ustedes le sacan el 3%, por ejemplo, a los 220 volt, ¿ya? Su 3% va a ser 6,6 volt. Ese es el voltaje de pérdida máximo, PP, ¿ya? Y en trifásico, que son los 380 volt, ¿ya? El voltaje máximo de pérdida, 11,4 volt, ¿ya? Ese es el PP normativo. En condiciones favorables a una instalación. Si es un lugar con condiciones desfavorables, por ejemplo, el último enchufe de una instalación, máximo el 5%. Ahí tendrían el voltaje pérdida.
Pero vamos a tener mayores pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión si tenemos un mal factor de potencia, por lo cual puede ser dañino para el cliente. Hay equipos críticos que tienen que funcionar estable, ya estar en ciertas condiciones, en ciertos parámetros, para no tener problemas. Incremento de las potencias de la planta. Si una fábrica va a incrementar la potencia que va a estar exigiendo las líneas de producción respecto a lo que originalmente utilizaba el motor, el transformador, etc. Si aumentan las potencias, le voy a exigir a los transformadores. Y también, si aumento la potencia, y el fabricante me dice, oye, esto consume una potencia, no sé, de 6 kVA, ¿ya? Y la potencia aumentó y estoy utilizando o pidiéndole 7 kVA, la vida útil también del equipo se va a reducir. Y hay otra parte que es la reducción de la capacidad de conducción de los conductores, ¿ya? Los conductores no van a ser capaces de transportar la corriente que le estoy exigiendo que me mande el suministro para echar a andar esa máquina y cubrir la potencia que me está pidiendo. Y por supuesto, lo que más le duele al cliente, el aumento en la factura por consumo de electricidad, ¿sí? Eso siempre le ha dolido al cliente. Oye, me están cobrando un recargo aunque sean de 20 lucas, le duele. Hay clientes que ni se fijan en eso, pero cuando hablamos de clientes minoritarios, a mí hace como 2 meses me tocó una panadería en Pirque, ¿ya? Que tenían problemas y le estaban cobrando un recargo como de 65.000 pesos por el mal factor de potencia. Lo regulamos, todo el cuento, y claro, ahí mejoró bastante el cuento. Igual le aplican un pequeño recargo, les quedó como en 5.000 y tanto. Eso lo va con condensadores. Con condensadores, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Ahí les quedó un recargo un poquitito más bajo, pero tuvimos que hacer un estudio y hacer las mediciones correspondientes y presentarle al cliente. Profe, ¿Sí? ¿era trifásica? Trifásico, sí, trifásico. Lo que pasa es que ahí, en esa panadería, no era solo la panadería, era como un strip center. Entonces tenían una pizzería, una panadería y una farmacia. Y llegaba un tablero general, un área de servicio común, un sistema trifásico, y tiraban una línea para cada local. Claro, la panadería tenía servicio trifásico porque usaba estos hornos eléctricos, ¿ya? Y le aplicaban todo el recargo a ellos solamente, pero había que hacer un mejoramiento del sistema del banco condensadores, porque existía uno, pero parecía de juguete prácticamente, unos condensadores chiquititos, no sé para qué. A todo había que hacer medición, estudio, ¿ya? Ojo, que el factor de potencia, o el mal factor de potencia, ya que el compañero dijo si era trifásico, a las casas no se le mide, ¿ya? Se miden los sistemas trifásicos. ¿Se acuerdan cuando les mostré las tablas de empalme de Enel? Decía S o A, subterráneo o aéreo 9, por ejemplo. Y cuando era trifásico decía SR o AR. SR, subterráneo con medidor de reactivos. A ellos les miden el reactivo. AR, aéreo con medidor de reactivo. Ahora, yo puedo tener un almacén que no tiene trifásico, pero la compañía lo que hace, coloca un medidor de reactivo en mi empalme o en mi, no en la cometida, en el concéntrico, claro, en el concéntrico que baja en mi acometida, la acometida que baja, colocan un medidor de reactivo y le miden la función de cuánto potencia reactiva usted está consumiendo durante un periodo de 7 días. Y le pueden sacar un promedio, ¿ya? Y en base a eso, ven, ya sabes que este compadre está teniendo un mal factor de potencia y le aplican un recargo, hasta que usted lo mejore. Y una vez que usted ya lo mejoró, va a la compañía, demuestra ya y le sacan el recargo. Es un promedio, seguramente puede estar 5 años que le estén cobrando 50.000 pesos porque usted durante esos 7 días presentó un mal factor de potencia o un pésimo factor de potencia. Ahora, si se cambia a un medidor o un empalme trifásico, se lo van a estar midiendo mensualmente y el promedio puede bajar, puede subir, ¿ya? Puede tener diversos valores mensualmente. Ahora, a la empresa distribuidora de energía, ¿cómo lo afecta? Que usted tenga un mal factor de potencia o que el cliente o que la industria tenga un mal factor de potencia. Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad, que es una potencia aparente en kVA, debe ser mayor. ¿Para qué? Para poder entregar la energía reactiva adicional que le solicita el cliente. O sea, si el cliente me está pidiendo, yo le estoy vendiendo, tengo que entregarle.
pero lo más probable es que cuando yo dimensioné el transformador, no dimensioné que el compadre iba a estar consumiendo tanto, ¿ya? O que en el sector iban a estar consumiendo tanto. Mayores capacidades en las líneas de transmisión y distribución, así como los transformadores para el transporte y transformación de la energía. Lo más probable es que un transformador de 150 en el sector ya no me sirve y tengamos que poner uno de 300 y hay que hacer cambios. Entonces, la compañía, debido a eso, a usted le va a ir aplicando los recargos al cliente. Usted sabe que la empresa nunca pierde, el que tiene que pagar los platos rotos es el cliente. Y elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar la estabilidad de la red eléctrica. Sabemos que la empresa o la empresa distribuidora están bajo el reglamento del Decreto Supremo 327, que lo vimos también, donde la tensión máxima que pueden perder ellos en las líneas son 5% en lo que son las líneas de transmisión, ¿ya? Recuerden que en baja 10% era lo que tenía, ¿ya? Entonces, eso también la empresa se puede arriesgar a multas, asociadas a multas, ¿ya? Si es que tiene mucha caída de tensión, ¿ya? Y cuando dice que puede afectar la estabilidad de la red, es que puede afectar, por ejemplo, que el transformador se dañe, que una protección opere, ¿ya? Y afecta al servicio en el sector, y ustedes saben que también, o lo mencionamos acá en clase, que la compañía o la empresa tiene que tener criterios de estabilidad, fiabilidad, ¿no es cierto?, que la frecuencia sea estable, que la tensión sea estable, le miden un sinfín de criterios comercialmente hablando, bueno, un sinfín de cosas para que cumplan. Entonces, si ellos no cumplen y a ellos les llegan los platos rotos, como los jefes, ¿no es cierto? Si al jefe lo retan, después quién retan al de más abajo y después este de más acá, quién reta al de más acá, y al final llega a otra persona que nada que ver, le llega reto. Ya aquí es lo mismo. Si a mí me recargaron tal cosa, te la recargo a ti, tú a lo mejor yo que soy el dueño de la panadería, chuta, está saliendo mucha electricidad, tendremos que subir a lo mejor 50 pesos el kilo de pan y se lo recargamos a usted, que es el cliente final consumidor del pan. ¿Ya? En algún lado la compañía tiene que recuperar esa plata que está gastando, malgastando. ¿Ya? Bueno, esos son los criterios en sí, ¿ya? Respecto a este tema del mal factor de potencia o el coseno de phi, para qué sirve, qué es, por qué lo tenemos que mejorar, ¿ya? En sí. Hay una parte que me falta hablar, que es, por ejemplo, por lo que se mejora esto, principalmente hablando, es con bancos condensadores, ¿ya? Con bancos condensadores. Antiguamente, hace muchos años atrás, se utilizaba, y esto me lo conversaba mi suegro a mí, que él es profesor también en otras universidades, que antiguamente lo que hacían ellos, ¿ya? Cuando mejoraban el factor de potencia antes de aplicar condensadores, ponían en una esquina o en industria, me decía, un motor síncrono, que el motor síncrono está en sincronismo, ¿no es cierto?, la velocidad del campo magnético con la velocidad rotórica del rotor, ¿ya? Lo ponían en una esquina, andando, como un ventilador, como tipo turbina, sin mayor peso ni mayor carga, giraba. Y con eso se podía mejorar el factor de potencia. Era un método muy antiguo, no sé si todavía lo utilizarán en algún lado, ¿ya? Generalmente ocupan los bancos condensadores. Lo que se utiliza acá, como bien lo señalábamos, las cargas inductivas, que son las que mayormente están en la industria, las bobinas, ¿ya? Están en atraso y los condensadores están en adelanto. Lo que hago es poner un condensador para que esto casi se iguale. No uno, varios. Y para yo poner condensadores tengo que calcularlos, ¿ya? Y después comprarlos. Lo que a mí me compete en esta asignatura, según el descriptor, es que usted aprenda a proyectar o a calcular el banco condensadores, ¿ya? El banco de condensadores no solo lleva condensadores, lleva contactores, ¿sí? Lleva un medidor de reactivos, porque él no siempre va a estar a lo mejor inyectando energía reactiva o capacitiva, mejor dicho, a la red, ¿ya? O sea, él tiene que estar sensando el estado de la red, mirándola, cuando yo necesito inyectar, ¿ya? ¿Cuándo? Para poder disminuir esta potencia reactiva. Y ahí se acoplan los contactores, ¿no es cierto? Y queda puesto en el circuito.
Hay métodos de cómo mejorar el factor de potencia. Por ejemplo, hay industrias que tienen un banco de condensadores por cada línea de producción, por cada equipo o motores que tienen. Hay industrias que utilizan el sistema de agrupamiento o de grupo. Ya, que eso lo he visto en Coca-Cola, en Andina. En Andina, por ejemplo, tienen la línea 5, 6, 7 y 8, un grupo de banco de condensadores para ellos. Después la línea 4, 3, 2 y 1, otro grupo de banco de condensadores para ellos. ¿Ya? Están por grupo. En cambio, hay empresas que la utilizan, como les decía al inicio, por máquina. Para la línea 1, un banco de condensadores, línea 2, otro banco de condensadores por máquina. Hay otras empresas que el más común, que usan uno como empresa, a su tablero general, al primer tablero que tenemos, ¿no es cierto? Está el alimentador, después viene el medidor, está el alimentador, primer tablero que yo tengo, ahí tengo mi banco de condensadores, y de ahí yo derivo todos los circuitos, entonces él me está mirando todo, ¿ya? Ventaja y desventaja, el primer método, que sea por línea, por ejemplo, por máquina, es más costoso. Segundo método, también es más costoso, pero menos que el primero, ¿ya? Y el tercer método es menos costoso que el otro. Generalmente es un tema de costo. Y lo otro es que, por ejemplo, si tengo un banco de condensadores por cada línea, ¿ya? O por cada máquina en sí, tengo que siempre estar haciendo estudios y revisando. Significa mucho más gasto. Siempre va esto de la parte eléctrica y dentro del área de proyectos, cuando ustedes tengan ahora en el cuarto semestre proyectos, van a darse cuenta que mucha parte va por la parte económica, ¿ya? Dentro de la parte eléctrica va la parte económica, o el ingeniero trata de cuidarle el bolsillo al empresario, y muchas veces ahí hay peleas de ciertas cosas de costo económico. Yo creo que no solo en la parte eléctrica, en muchos lados, muchos lados. Otra vez, Patricio, hablábamos, me comentáis que en FENSA Madensa, cuando llegaban series de lavadora, a lo mejor de equipos malos, y que costaba ponerle un tornillo más. Claro, es un tornillo, pero multiplicado por 10.000 equipos, pucha, son muchas lucas, ¿ya? Entonces, van de la mano acá. Pero acá se le proyecta al cliente, el cliente tiene que decidir qué es lo que mejor le conviene, y el cliente, cuando no sabe, ve números. Ah, ya este es más barato, ¡pah! Listo. Yo le puedo decir, de uno de los lugares donde trabajo, están arreglando toda la instalación eléctrica, la empresa partió en marzo, todavía llega como el 50% y era la más económica. Todavía no termina. O sea, claro, le está llegando una multa al lugar donde trabajo por no estar trabajando, no estar operativo, tuvieron que arrendar otro establecimiento para poder trabajar, hacer clase ahí, conseguirse maquetería con otra institución de educación, ir viendo ciertas cosas, y le llegó unas tremendas multas, unas tremendas sanciones le han llegado. ¿Y es por qué? Porque se fueron por lo más barato, y siempre dicen lo barato cuesta caro, respecto a lo que sea, a lo que sea. ¿Ya? Hemos hecho harta chacha. Ya. Vamos a esto. Acá hay un ejemplo, estimado, un pequeño ejemplo de una situación, ya, que yo siempre lo planteo así, siempre lo voy a plantear de esta manera, respecto a una pequeña industria con sus cargas. Si nos fijamos acá en el esquema y lo empezamos a mirar, tenemos un transformador, reductor, ¿por qué? Porque viene aquí una línea de 12 kV, por este lado que es el primario, este lado el secundario, salen 0.4 kV, 400 volts aprox, ¿ya? Acá esto llega a una barrita, ¿ya? Una barrita, llega una línea, ¿no es cierto? Y de la línea llega un tablero, ¿no es cierto? Aquí hay un tablerito. Llega una barra 2, ¿ya? Y aquí dice C1, que es carga 1 por si acaso, C2, carga 2, C3, carga 3, y aquí dice BC, banco de condensadores, ¿ya? Banco de condensadores que está aterrizado a tierra. Entonces, ¿qué es lo que me dicen acá? Mira, me dice, de partida me dicen, se necesita suministrar energía eléctrica a una industria que tiene las cargas que se indican a continuación, empleando un transformador de 12 es a 0,4 kV, ¿ya? 12 kilovolt a 400 volts. Los datos de la industria son que la carga 1
tiene una potencia aparente de 50 kVA, con un coseno de phi de 0,7 inductivo. La carga 2 es de 15 kilowatts, digamos una potencia real, con un coseno de phi 1. Yo podría decir, oh, puede ser una carga resistiva. Podría ser una carga resistiva. Y la carga 3 ya consume o tiene una potencia de 25 kilowatts con también una carga o una potencia de 10 kilovolamperes reactivo. ¿Ya? Acá hay una potencia reactiva. Y la carga es del tipo capacitiva. ¿Sí? Capacitiva. Entonces, ahí están las tres cargas. ¿Qué es lo que me piden de esto? Voy a tener la calculadora a mano. Al respecto se pide 2 letras. Por último, esperemos llegar a ser la número 1. ¿Ya? Me piden lo siguiente. La letra A, carga total en kVA conectada a la barra 2, sin considerar el banco de condensadores y su respectivo factor de potencia. Letra B, potencia reactiva que debe inyectar el banco de condensadores de manera que el factor de potencia de la industria sea 0,98 inductivo, o sea, lo más cercano a 1. Lo primero que me piden es la carga total en kVA conectada en la barra 2 sin considerar el banco condensador y su respectivo factor de potencia. O sea, me están pidiendo la carga total de todo este cuento, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que consume esta industria en este tablerito, en esta sección? ¿Cuánto consume? Y me dan las cargas en cada uno, pero él quiere las cargas total en kVA. La primera tengo aquí en kVA, 50 kVA con el coseno de phi tanto, la segunda no la tengo en kVA y la tercera tampoco. Chuta, ya, ¿qué puedo hacer? Veamos. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a solucionar el mundo. A ver, voy a anotar los datos, o les voy a enseñar cómo se desarrolla. Solución. Y aquí, atención. ¿Qué pasó? Ahí está. Lo primero que nosotros tenemos que tener es la carga total, por lo cual lo que nos están pidiendo, como nos están pidiendo en kVA, es la S total. Y aquí yo les aconsejo trabajar esta S o potencia aparente como una potencia compleja. Entonces, potencia total del tipo compleja. Y eso ya sabemos que es P más JQ si es inductivo. Y también sabemos que esa misma potencia compleja es P menos JQ si es capacitivo. Uy, está. Capacitivo. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que nos están pidiendo. Para eso, vamos a aplicar esta misma ecuación y lo vamos a poder resolver. Vamos a ir a la carga 1. Carga 1. La carga 1, ¿qué nos decía? 50 kVA con coseno de phi de 0,7 inductivo. Voy a anotarlo acá como dato. 50 kVA, coseno de phi 0,7 inductivo. Y quiero obtener de esta carga su potencia compleja. Su potencia compleja, no la potencia compleja total, su potencia compleja. Que vendría siendo, como es inductivo, P más JQ. Chuta, ya. A ver, y me acuerdo también, hago una nube, un paréntesis, y digo aquí, a ver,
P, el profe ha dicho que se mide en watts. ¿Sí? Q, el profe ha dicho que se mide en volt ampere reactivo. Y tengo esto en kVA. ¿Cómo lo podría yo medir? ¿O cómo podría obtener? ¿Ya? ¿Cómo podría obtener P si tengo este dato? ¿Alguien se le ocurre? Vamos a subir esto para arriba. ¿Cómo yo podría obtener, por ejemplo, de esa carga su potencia real? Mirando solo con lo que yo tengo ahí. Les voy a dar un torpedo y les voy a dar unos minutos para que lo piensen. Recordemos lo siguiente, miren. Lo voy a poner con otro color. Saben que a mí me gusta que usen torpedo. Ya vamos a hablar de un sistema trifásico. Con la potencia aparente es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente. P es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo φ. Esto me da acá arriba, por si acaso, en volt ampere. Esto me da en watt. Y Q, trifásica, raíz de 3 por voltaje por corriente por el seno del ángulo φ. Y esto me da en volt ampere reactivo. Mirando eso, mirando solamente eso, a ver, ¿qué se les podría ocurrir? ¿Qué cosa se les podría venir a la mente a ustedes? A su mente. ¿Qué tipo de potencia tengo acá? Esos 50 kVA, ¿a qué pertenece? Eso es reactiva, profe. ¿Cómo? Volt ampere. Perdón, esa es la potencia aparente. Aparente, ¿no es cierto? Sí. Entonces es de acá. Estos son los 50 kVA, que vendría siendo 50.000 volt ampere. ¿Sí? Ahí está bien lo que dijo el Oscar. ¿Ya? Pero yo quiero llevar esos 50, porque no me dan otro dato, no me dan ningún otro dato, a P más JQ. Porque aquí el profe se puso, como dice mi alumno del liceo, brígido, bélico, me dijo una vez una alumna. ¿Ya? 50 tengo ahí. Piensen. Lo multiplico por coseno de... Sí. ¿Ah? Y ahí me daría el P3. Ah, bien, ya. Ahí aquí lo he leído en el clavo, fíjense. Muy bien, gracias. No veo el nombre, pero de Aguirre no me acuerdo el apellido, ¿ya? Cristian. Cristian, ya, gracias, pero no me gusta nombrarlos por apellido. Ya, pero miren, voy a cambiar de color. Color. Voy a irme a un azulito. Mira, Cristian dio en el clavo. ¿Por qué? Porque dice, multiplico los 50 por el coseno de phi. ¿Por qué? Para los que no lo entienden, miren, yo creo que Cristian encontró lo siguiente. La potencia aparente, que son esos 50, es raíz de 3 por voltaje por corriente. Y mira, la P, que es la potencia real, es raíz de 3 por voltaje. Mira, la raíz de 3 la tienen compartida. El voltaje la tienen los dos. La corriente la tienen los dos. Ya, pues, aquí arriba me da 50. Lo único que tiene este es el coseno de phi para poder yo tener watts. Por lo cual, como dice el Cristian, lo multiplico por el coseno de phi y voy a tener ese valor en watt. ¿Cierto? Entonces aquí la P vendría siendo los 50 kVA multiplicado por ¿qué?
por el coseno de 0,7 o multiplicado, mejor dicho, por 0,7. Y eso nos va a dar 35. 35, ¿no es cierto? Bien, vale. 35, acá está. 35, y la P, por supuesto, es potencia real, es en watt. Como esto está en kilo, acá me va a dar en kilowatt. Súper bien. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que sacar esa lógica. Ah, ya, pues son ambas cosas ahí. Ya, faltaba aquí el coseno, lo multiplicamos, lo tenemos. Listo. La Q, cambiar de color. La Q, si voy y hago la misma analogía, a ver, la potencia aparente tiene la raíz de 3, la potencia reactiva también tiene la raíz de 3, tiene voltaje, también tiene voltaje, tiene corriente, también tiene corriente. Ah, pero está multiplicada por el seno de phi. Chuta, tengo el seno de phi, tengo el coseno, tengo el seno. Pero el seno de phi, yo les enseñé una propiedad trigonométrica, o sea, la nombré, la estoy escribiendo arriba. Seno de phi es igual a la raíz de 1 menos el coseno de phi al cuadrado. ¿Qué vendría siendo eso? En este caso vendría siendo raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado. ¡Pam! Veamos. Eso es raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado. Con 3 decimales, 0,714. Ese es el seno de phi. Ese es el valor del seno de phi. 0,714. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Tomo los 50 kVA y lo multiplico por 0,714. Debería dar un valor muy parecido a 35. Por 50. A mí me da 35,77. Voy a trabajar con 3 decimales. ¿Dónde está acá está. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. 35,0. No, es 70. Ahora no me quiere tomar la goma. Opciones. Borrar. Ahora sí. Ya. 35,77. Y aquí esto está en kilo, por lo cual esto queda en kilo volt ampere reactivo. ¿Ya? Ahí está. Ahí tengo expresado mi carga 1 en potencia compleja. ¿Ya? En potencia compleja. Que vendría siendo, discúlpenme, voy a anotarla aquí nuevamente, vuelvo al tiro atrás, pero para que no lo podamos color. Digo, a ver, carga 1 en potencia compleja, que es P más JQ porque era inductiva, es lo mismo que decir P, que nos dio 35 kilowatts, más J, 35,707 kilovolt ampere reactivo. Ahí está escrita como potencia compleja, ¿ya? Como potencia compleja. Y yo esa misma carga podría decir, pucha, ¿la habré sacado bien? ¿La habré sacado mal? Puedo verificarla, ¿ya? Puedo verificarla. Te la puedo enseñar ahora. ¿Se entendió de dónde salió ese 35 kilowatts y ese 35,707? Díganme no, díganme sí, no tengo ningún problema en explicarlo de nuevo, ¿ya? Profe, si de la habla, ¿me puede explicar a la rápida, porfa? Sí, no hay problema, no hay problema. Venía conectado del auto y recién puede parar, entonces quedé ahí medio colgado. Dale, Fidel, no hay problema. No hay...
¿Alguien más aparte de Fidel? Sí, profe, por acá Oscar Lecaro. Mire, en las tres fórmulas de S, P y Q están casi los mismos datos. Raíz de 3 por voltaje por corriente. Voltaje por corriente es potencia. Correcto. Esa potencia está en el enunciado del problema más arriba, ¿cierto? Acá. Acá me... Esa potencia es... ¿cuál? Los 50 kVA. Esa es la KVA. potencia. Claro, en esta carga. Claro. Esa es la potencia aparente. Entonces yo de esta potencia aparente puedo sacar la potencia activa o real y la potencia reactiva. Sí. Con una potencia podría obtener las tres. Fijémonos después abajo que nos dan en otros tipos de potencia. Sí. ¿Ya? Pero, ya. Súper. Ya. O sea, tendríamos raíz de 3, ya sabemos de dónde, porque esto es trifásico, voltaje por corriente, y solamente va a cambiar coseno para potencia real y seno para... Ya, ok, profe, gracias. ¿Sí? No hay problema. Ya, vamos igual a explicarlo ahora para Fidel, y yo creo que más de algún compañero por ahí, viendo el momento extraordinario de Chile, se pusieron nerviosos. Ya, acá lo que primero podemos obtener ya es todas las variables o las potencias posibles ya que podamos sacar. Para eso, en este caso, en este ejercicio, como bien le decía Oscar, tenemos que la carga 1 es de 50 kVA y un coseno de phi de 0,7 inductivo. Al ser inductivo, se va a sumar, va a ser P más JQ. Ahora, la carga 1 dice 50 kVA, coseno de phi 0,7 inductivo. Yo les dije que quería obtener su potencia compleja, que es P más JQ. ¿Cómo obtengo la potencia real? Y acá les puse un torpeo. Les dije, oye, la potencia aparente, que es S, la trifásica por supuesto, porque por eso pongo este 30, es raíz de 3 por voltaje por corriente. Y eso me da los 50 kVA. La potencia real es raíz de 3 por voltaje por corriente por coseno de phi. Y la potencia reactiva es raíz de 3 por voltaje por corriente por seno del ángulo phi. Listo. Ahí los dejé pensando y Cristian, ya, cuando hice la pregunta ¿cómo obtengo la potencia real? Cristian dice multiplicando los 50 por el coseno de phi. ¿Por qué? Porque claro, la potencia aparente, yo quiero obtener esta P, tengo esta, que es la S, y vemos, raíz de 3 la tiene la fórmula de la potencia aparente, la potencia real también tiene raíz de 3. Voltaje tiene la potencia aparente, también tiene la potencia real. Corriente tiene la potencia aparente, corriente también tiene la potencia real. Por lo cual hasta acá yo podría decir que está el número 50 que está acá. Arriba dio 50 porque adentro tiene inserto la corriente, tiene inserto el voltaje y tiene inserto la raíz de 3, me da 50. Aquí, raíz de 3 por voltaje por corriente, hasta aquí están los 50. Ahora, ¿cuál es el valor de esta P? Fácil, tomo y digo, disculpen, digo, lo multiplico por el coseno de phi. ¿Tengo ese valor del coseno de phi? Sí, es 0,7. Por lo cual, tomo los 50, ¿ya? Y lo multiplico por 0,7 y eso me da 35, que la P, que es la potencia real, se mide en watt. Como esta estaba en kilo, me queda como kilowatt, ¿ya? Ahora, la Q es exactamente lo mismo. La Q tiene la raíz de 3, esta también tiene la raíz de 3. Tiene el voltaje, esta también tiene el voltaje. Tiene la corriente, esta también tiene la corriente, pero esta tiene el seno de phi. No el coseno. El seno no me lo da el profesor acá, o no me lo da el problema. ¿Ya? Pero ¿cómo obtengo el seno? Hay una propiedad o una razón trigonométrica, mejor dicho, que dice que seno del ángulo phi es igual a la raíz de 1 menos el coseno del ángulo phi al cuadrado. ¿Qué quiere decir? El seno de phi es igual a la raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado. Eso me da 0,714. Ese es el valor del seno de phi. Seno de phi. ¿Ya? Entonces, tomo los 50 y los multiplico por el seno de phi, 0,714.
y eso me da 35,707 kilovolt-ampere reactivo. Y ahí ya tengo la potencia compleja, que vendría siendo escrita P más JQ, 35 kilowatts, que corresponde a la P, más la J, 35,707, que corresponde a la Q, volt-ampere reactivo. ¿Sí? ¿Duda? O ahí más o menos te queda un poquito. Profe, Cuéntame. ¿puede volver a la anterior? Ahí está. Es que, por ejemplo, ahí mismo podría también poner ahí abajito en P, que P es igual a raíz de 3 por D por I, por coseno de phi, igual a watt. Podría poner que es igual a P, es igual a S por coseno de phi al tiro. Sí, correcto, correcto. Y abajo lo mismo, pues Q es igual a S por seno de phi. Sí, mira, buena estrategia colocarla así, como dice Cristian. ¿Ya? Cristian aquí, por ejemplo, dice que coloquemos que P también es igual a S por coseno del ángulo phi. Y que coloquemos que Q es igual también a S por el seno de phi. Ahora, en algunos libros nunca lo van a encontrar así, ¿ya? Y ojo, en algunas pruebas, el profesor de repente no les da la S. Les dice, una industria presenta una potencia aparente, no miento, una industria alimentada en una red trifásica nacional de 380 volts, ya tiene una corriente en sus líneas de, no sé, 89 amperes. Las cargas asociadas son del tipo inductiva. El factor de potencia es de 0,8. Calcule todos los tipos de potencia. Claro, les doy el voltaje, les doy la corriente y les doy la carga. Ahí ustedes tienen que obtener la S. ¿Ya? Pero si se las doy como potencia aparente, lo que aquí pone Cristian, o lo que me dice Cristian, está totalmente correcto y les va a servir para achicar la fórmula. ¿Ya? Incluso, yo acá les pongo P más JQ, que esto en verdad se escribe, ojo, se escribe de forma distinta. Se escribe B por I por el seno de phi más J, B por I por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo phi. ¿Ya? Es una tremenda cuestión que la chica. Ahora, yo podría comprobar esto, o utilizar esto, comprobarlo de la siguiente manera. Hay varias formas. Y podría decir, a ver, el profesor dice, o dijo en clase, que el coseno del ángulo phi es igual a la potencia real, que es la que se mide en watts, dividido en la potencia aparente, que es la que se mide en volt ampere. En este caso, la potencia real, me da ¿cuánto? 35 kilowatts dividido en la potencia aparente, que eran los 50 kilovolt ampere. La división de esto debería darme 0,7. 35 dividido en 50, 0,7. Sin unidad de medida, sin unidad de medida. Y esto 0,7 es el coseno de phi, que en el enunciado me los daba acá. Ahí está. ¿Ya? O sea, estamos bien. Incluso, yo podría decir, a ver, dibujar esto en un triángulo rectángulo. Lo podría yo aquí dibujar. ¿Ya? S, U, P. P vale 35 kilowatts. U vale 35,707 kilovolt ampere reactivo. Y la S, según esto, vale 50 kilovolt ampere. Yo podría aplicar el teorema de Pitágoras y encontrar la hipotenusa. Por lo cual podría decir raíz de cateto, 35 al cuadrado, más 35,707 al cuadrado. Si ustedes resuelven eso en la calculadora, debería darle 50. Raíz de 35 al cuadrado más 35,707 al cuadrado
da 49,9998950 kilovolt-ampere. Ahí lo que hago, tomo un cateto, resuelvo y tengo la hipotenusa. O sea, tengo la hipotenusa. Claro. Lo puedo resolver de esta manera y puedo comprobar si está bien, si estoy bien orientado, si estoy mal orientado en la realización. ¿Ya? Ahora, hay una carga 2. Carga 2. Vamos bien. Hay una carga 2 que me dice que es de 15 kilowatts, ¿ya? Y el coseno de phi es 1. Vamos a ver. La carga es de 15 kilowatts y el coseno de phi es igual a 1. Yo esa carga la puedo dejar ahí, esa carga resistiva. No tiene parte reactiva. No va a tener parte reactiva. Se va a cancelar. No va a tener parte reactiva. Pero ¿por qué? Y lo podemos demostrar matemáticamente, no tiene parte reactiva. Porque el profe lo dice, ¿ya no? Es por lo siguiente. A ver. El coseno de phi de 1, ¿ya? Si yo quiero calcular la parte reactiva, que es Q, es raíz de 3 por B por I por el seno de phi. Ya, no tengo ninguno de estos valores, ni el voltaje ni la corriente, pero sí puedo obtener el seno porque tengo el coseno. Si yo aplico la propiedad trigonométrica que les mostré delante y digo el seno de phi es igual a la raíz de 1 menos el coseno del ángulo phi al cuadrado, va a ser lo siguiente. Raíz de 1 menos 1, eso es 0. A tirar nada. Acá, al cuadrado que sea. ¿Ya? Eso va a dar 0, ¿sí? En su calculadora. Y si usted después dice, ah, ya, pues el seno de phi es 0, raíz de 3, por voltaje, por corriente, por 0, está multiplicando por 0, por lo cual esto va a dar 0. Por lo cual, ¿usted qué podría decir? La potencia compleja de la carga 2 es igual a 15 kilowatts más J 0 kilovolt ampere reactivo. Si quiere escribir el 0, si no, no lo escribe. ¿Ya? Pero es 0. No tiene carga reactiva. Y ahí está demostrado matemáticamente. Si el coseno de phi es 1, ¿por qué no va a tener carga reactiva? ¿Sí? Está demostrado. Ahora, tenemos una carga 3 que sea. Que la carga 3 dice 25 kilowatts, 10 kilovolt ampere reactivo capacitivo. Oye, me dice la carga 3, carga 3, 25 kilowatts, 10 kilovolt ampere reactivo, pero esto es una carga capacitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que su potencia compleja va a ser P menos JQ. ¿Sí? Y esto es tan complicado de calcular. No, esta es la parte más sencilla de calcular porque no tiene cálculo. Tengo la P y tengo la Q. Entonces, ¿qué es lo que digo? A ver, la potencia compleja de esto, ¿ya? Es P, que es 25 kilowatts, menos J, Q, que es 10 kilovolt ampere reactivo. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Esa es la potencia reactiva. Así de sencillo en la parte 3. ¿Ya? Ojalá fueran todas así en la prueba. No. ¿Ya? Así de sencillo es. Tengo la parte real, tengo la parte imaginaria y lo escribo. Lo único que tengo que saber es que si es capacitivo se resta, si es inductivo se suma. Ojo, eso es súper importante porque si no el valor después para este banco condensador les va a dar cualquier barbaridad.
menos lo que uno necesita. ¿Qué es lo que procede después de realizar todo este cuento? Es lo siguiente. Es obtener la potencia compleja total, ¿ya? Que no es nada más ni nada menos que hacer la suma de la potencia compleja de la carga 1 más la potencia compleja de la carga 2 más la potencia compleja de la carga 3. Y así sucesivamente si hay más potencias complejas, ¿ya? Es la suma. Profe, voy a poner el del caso 2. Ese, profe. Para anotar el por qué va a ser. ¿Cómo? No te entendí, Pablo, disculpa. No, era para anotar por qué se iba a cero. Nada más. Ya. Para dejarlo anotado que después se me olvida. Sí. No te preocupes. Entonces, cuando ya tengo todo esto como potencia compleja, puedo obtener la potencia total, que es sumarla. Y ojo aquí, hay que sumar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Las potencias reales con las potencias reales y las potencias reactivas con las potencias reactivas. Se suman ambas, ¿ya? Se suman ambas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Panchuta estaba escribiendo en la mesa. ¿Qué es lo que hago? Digo, a ver, voy a anotar aquí. La potencia compleja 1 me dio. Acá está. La parte de la P, 35 kilowatts. 35 kilowatts más J, 35,707. Kilovolt ampere reactivo. La potencia compleja 2 me dio 15 kilowatts más J0 kilovolt ampere reactivo. Y la potencia compleja 3 me dio, acá está, 25 kilowatts menos J, 10 kilovolt ampere reactivo. La sumo. Sumo todos los kilowatts y sumo todo. Ojo que ahí tiene un signo menos. Por lo cual quedaría 35 más 15 más 25 igual 75 kilowatts. Veamos si queda inductiva o capacitiva. 35.707 más menos 10, ese es un menos, ¿no es cierto? Me va a quedar positivo. Más J 25,707 kilovolt ampere reactivo. Es la suma. 35 más 15 más 25, 75. 35, ¿ya? Más, pero aquí hay un menos predominante, se le va a restar a los 35 los 10 y nos va a quedar 25,707 kilovolt ampere, pero es positivo, ¿ya? Va a ser positivo. Y acá ya tengo la potencia compleja total del sistema. Ahí está la potencia compleja total de este sistema. Disculpe. ¿Ya? Con esta potencia compleja total, yo puedo obtener el factor de potencia de la industria. Puedo obtener el factor de potencia de la industria, puedo obtener la potencia aparente de la industria. Porque yo, ¿qué tengo acá? Hasta el momento, fíjense. Tengo que la potencia real de la industria es 75 kilowatts. Lo que realmente está consumiendo. Tengo que la potencia reactiva de la industria es 25,707
707 kilovolt-ampere reactivo. Digamos, la espuma de la cerveza de esta industria es 25,707 kilovolt-ampere reactivo. La cerveza es más grande, el chop, ¿no es cierto? La espuma es pequeña. La cerveza son 75 el líquido. La espuma 25. ¿Ya? Para que hagamos la analogía. Y la potencia aparente de la industria es, la desconozco. Para eso la podemos obtener por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Tomo acá, hago un triángulo rectángulo. A mí me gusta dibujar el triángulo rectángulo para que más o menos se posicione uno y sepa dónde está metido en este cuento. Aquí, S, Q, P. ¿Cómo acordarse del nombre? Yo tenía un profe que era farandulero y decía que había un programa, yo no me acuerdo nunca, pero decía, había un programa que se llama SQP. Ese orden del SQP, igual que el programa de farándula. La P, ya sabemos acá, 75 kilowatts. La Q, 25,707 kilovolt-ampere reactivo. Y la S es la hipotenusa, ¿ya? Por lo cual, yo le voy a sacar el módulo. ¿Sí? Tengo esta potencia, voy a anotarla acá mejor. Lo borro. Tengo esta potencia compleja, que quiero sacarle su módulo, por lo cual coloco esta S al revés, ¿sí? Y aplico Pitágoras. El valor de P, ¿no es cierto?, que es 75 kilowatts al cuadrado, más el valor de Q, que es 25,707 al cuadrado. Eso es. Según mi calculadora, 79,283 kilovolt-ampere, la S. 79,283 kilovolt-ampere. Estaría bien, ojo, la hipotenusa siempre es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Si usted le hubiese dado 70 y su P es 75, no corresponde. ¿Ya? La hipotenusa siempre es el lado más grande. Te lo sepa. Esa es mi potencia aparente, que acá yo la puse como desconocida, pero vendría siendo 79,283 kilovolt-ampere. Esa es la potencia total de la industria. Y fijémonos que en el ítem A decía carga total conectada en kVA. Ahí está. Ahí está la carga total en kVA, la carga total conectada en kVA. 79,283 kVA. Ahora, yo con ese dato puedo saber cuál es el factor de potencia que tiene esta industria y si lo tengo que mejorar a los 0,98 que me pedían en el enunciado, o a lo mejor es mucho mejor que eso, o lo dejo ahí. ¿Y cuánto tendré que mejorar? O si está en norma o no está en norma, porque a lo mejor yo no le voy a pedir mejorelo, le voy a decir, verifique que esté dentro de la norma, que esté dentro del rango de los 0,93, 0,93 superior. Para eso, el coseno de phi o el factor de potencia, que es lo mismo que decir seno de phi, ya, es P partido en S. ¿Por qué es P partido en S? Recuerden, aquí está el ángulo, este es el ángulo que yo quiero saber, es este ángulo de apertura aquí. ¿Cuánto?
¿ya? Ese factor. ¿Por qué en S? ¿O por qué partido en S? P partido en S. Acuérdense entonces del SOCATOA que les decía la semana pasada. SOCATOA. Coseno. Adyacente partido en hipotenusa. El que adyace al ángulo, la P. La hipotenusa, la S. La P, ¿cuánto mide? O que vale el valor que sea, 75 kilowatts. Y la S, 79,283 kilovolt ampere. 75 dividido en 79.283 da 0,946. Ese es el factor de potencia de esta industria. O sea, a simple vista, él ya podría quedar ahí. O sea, su factor de potencia cumple. Está dentro de la norma. Ya no tendría que hacerle nada si yo no quiero. ¿Ya? Porque está dentro de lo normativo. Por lo cual, podría quedar ahí. Pero acá, en el ejercicio, me piden, ¿ya?, qué potencia reactiva debe inyectar el banco condensadores de manera que el factor de potencia de la industria sea 0,98. O sea, mejorar 3 puntos este factor de potencia. Yo podría decir esto es 0,95. Mejorarlo 3 puntos. ¿Qué potencia ya reactiva tendría que yo inyectarle reactivamente a esta industria para mejorar? Para eso yo utilizo los condensadores y utilizo el banco de condensadores y, ¿cómo se llama esto? Hay un método de cálculo respecto a, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase para no marearlos tanto, ¿ya? Lo que me interesa y el objetivo de esta segunda parte del banco condensadores o del factor de potencia es ver y que se comprenda cómo obtener la potencia compleja. Lo que hablábamos ayer con algunos compañeros, que a ustedes les hizo falta en el primer semestre, desgraciadamente no lo tiene la malla, un ramo de trigonometría, o por último dentro del área matemática, que hubiesen visto un poquito de trigonometría, porque yo sé que algunos hace muchos años que vieron Pitágoras, o no se acuerdan nada de él, ¿ya? Y para otros a lo mejor recién lo están viendo, conociendo, ¿ya? Pero hasta esta parte, estimados, todo es igual. Quédense con también lo que dijo Cristian acá. P es igual a S por coseno de phi, Q es igual a S por seno de phi. Les puede servir para cortar todo esto, ¿ya? Cada uno tiene método distinto de aprendizaje, pero no haberlos variado, ¿ya? A mí me gusta demostrar también de dónde vienen ciertas cosas, por qué cero, por qué el seno es P partido en S, y de repente me lo han dicho, que demostrando eso se marean un poco más, pero no me gusta que el alumno se quede con el profesor lo dijo, o el libro lo dice, ¿ya? Sino que demostrar de dónde viene, que es bueno, ¿ya? Es bueno siempre saber un poquitito más allá. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe. ¿Sí? No, básicamente los chiquillos que no se mareen tanto con esto, porque al final existen tablas, existen software. Algunas personas como yo que ocupamos una planilla Excel que nos hicimos hace muchos años atrás. Y esto es porcentual. Después se van a dar cuenta de que esto es completamente porcentual. Así es, lo que dice Luis, y justamente yo iba a apuntar a eso. Yo tampoco lo utilizo para sacar el banco condensador. De hecho, no se utiliza porque lo más probable es que tienda a error. Uno va a tender a error, lo va a dejar capacitivo, de hecho. Sí. Yo generalmente utilizo software, tabla y todo el cuento, pero hay que centrarse, porque hablábamos ayer con los chiquillos de la malla, que me pide explicar el método matemático, que vendría siendo el que vamos a ir viendo, ¿ya? Pero en sí, como les dice Luis,
no frustrarse por no entenderlo o por, pucha, es complicado el cuento, o pucha, mejor dicho, disculpen, en la cuestión que me metí, que después lo voy a tener que calcular, no, eso no se preocupen. Yo soy súper sincero con muchas personas. Si yo no hiciera clase, el tiempo que llevo haciendo clase, lo más probable es que yo no me acuerde de nada de esto. ¿Ya? Ni todo el cuento. Lo más probable, siendo súper honesto. O sea, las personas que trabajamos en proyectos, que vemos esto habitualmente, claro, nos podemos acordar de este tipo de cosas, Claro, porque lo vemos a diario, claro. pero el resto no lo ve prácticamente. No, aquí lo que... Y lo interesante es saber de dónde viene y por qué es de la forma en que es. Y eso después es súper fácil de aplicar, teniendo el concepto claro. Correcto. Es que a eso queremos apuntar. O sea, que ustedes sepan de dónde viene, qué es, y lo más importante, que sepan distinguir los tres tipos de potencia. La potencia real, su unidad de medida, la potencia aparente y la potencia reactiva. ¿Ya? A eso queremos apuntar. Pero nuevamente, igual como yo les dije la otra vez, para mí, más allá de que usted se lo aprenda de memoria y lo haga y lo aplique, escucha, mientras entienda el ejercicio va a ser algo muy similar en la prueba, seguir los pasos, lo sabe aplicar, bien, espectacular, ¿ya? Lo sabe llevar en la calculadora, bien, espectacular, no hay ningún problema, ¿ya? Más allá de ponerle una trampa y que me despeje esto y vaya acá, no, para mí no tiene sentido eso pedagógicamente hablando, ponerle la trampa o pillar al alumno, ¿ya? Por eso también permito el uso de los formularios, calculadores y todo el cuento, porque no tiene lógica, sobre todo en un técnico profesional que no va apuntado hacia la parte matemática pesada, ¿ya? Pero tómense de lo que dice Luis, no se cierren ni se frustren, porque esto, lo comparto con él, después no se utiliza, tiende a ciertos errores, y lo que queremos centrar es que ustedes vean de dónde nace, cómo viene, de qué sale, esta parte viene de acá por tal cosa, listo. ¿Ya? A eso es lo que apunta el plan y programa de este evento. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda, porque la letra B, para no marearlos tanto, lo vamos a ver la próxima clase, y la siguiente clase van a ser series de ejercicios, ¿ya? Para que no se mareen, por lo cual este sí o sí lo vamos a dejar guardadito aquí, y ahora igual les subo esto por si quieren estudiar hasta esa parte. Ahora, si alguien quiere investigar cómo calcular ese banco de condensadores o aplicar lo que dice Luis, descargar algún Excel, algún software, programa, y con los valores que tenemos aquí, la potencia aparente, reactiva, lo puede ingresar, le va a dar un valor y después podemos ver si matemáticamente calza o no calza respecto a lo que podemos sacar. Lo que hemos comprobado en el laboratorio, la teoría no siempre se cumple a la cabalidad y tiene mucho error respecto a lo que medimos en la realidad, ¿ya? Déjenme descargar la asistencia, porque como bien les dije, hoy día vamos a terminar un poquito más temprano, porque tampoco quiero marearlo, y no estaba dentro del objetivo marearlos con la parte del banco de condensadores todavía, ¿ya? Voy a detener la grabación. Y veo que algunos están cansados.